Queridos amigos, gracias por la sintonía de Senda de Vida. Bienvenidos esta semana a este programa que ya se ha convertido en su espacio, en este tiempo en el cual usted siempre toca a través de Senda de Vida un tema en el cual usted puede analizar cómo está su caminar, su crecimiento con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Esta semana Senda de Vida va a retomar un tema que hace algunas semanas atrás tuvimos y ha causado bastante impacto, como fue el de la fe. Para lo cual pues tenemos nuevamente aquí en Senda de Vida al pastor José Zavala Vizcaíno. Pastor, bienvenido a Senda de Vida. El pastor lidera el Ministerio Internacional Guayaquil Norte. Muchísimas gracias. Nosotros estamos muy contentos, agradecidos a Dios por la recepción a este programa. La audiencia es muy bondadosa con nosotros por medio de los correos y de los comentarios en el Facebook. Sabemos que hay mucho interés y eso nos agrada, contestar preguntas, encontrar soluciones a los problemas. La intención nuestra siempre es servir a Dios, pero tocar el corazón de la comunidad, de la gente del Ecuador a la cual amamos. Hace unas semanas estábamos conversando acerca de la fe y como quedó bastante tinta en el tintero, sí. Entonces podemos compartir el resto de los temas en esta oportunidad. Claro que sí, pastor. Mire, como para poder retomar un poco lo que quedó tal vez de la última parte de Senda de Vida con respecto a la fe, hablábamos de que el ser humano, como está constituido por cuerpo, alma y espíritu, la fe está siempre fundamentada en el espíritu, ¿no? ¿Verdad? Sí, así es. La fe verdadera, la que se conecta con Dios, descansa o nace en el espíritu. La fe tiene que traspasar esos límites y llegar al alma, luego al cuerpo. ¿Por qué digo al alma y al cuerpo? Porque la acción es justamente el resultado, la resultante de la fe. No puedo decir que tengo fe intelectual, no puedo decir que siento la fe, no puedo decir que tengo ganas de hacer algo. La fe, en verdad, en la Biblia realiza algo, va a una acción. Como dijimos en la vez anterior, en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, la Biblia dice, por la fe nosotros entendemos, ¿verdad? Ese es el intelecto. Por la fe entendemos y allí va una explicación. Luego agrega, por la fe Abel ofreció, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe, y va con la lista de los hombres y de las mujeres de Dios. Es decir, que la fe que ellos tuvieron en Dios no fue una fe emocional, ¿sí? De las circunstancias presionadas por el momento. Tal vez alguien les motivó en ese instante, el optimismo que desborda los corazones o la efervescencia de una necesidad, probablemente, sino que fue algo espiritual. Y como fue algo espiritual, sí, llegó al alma, sintió en el alma, pensó con su mente, pero llegó a la acción y eso es lo más importante, la fe que logra algo, que hace algo. Pastor, y lo que usted nos explica que a través de todos estos personajes que vemos en la Biblia, que han hecho cosas magníficas, grandes, que nos ayudan a que en nuestro día a día, después de tantos años que han pasado, nosotros podamos seguir alentándonos a través de esas enseñanzas. Concluimos entonces que la fe se logra a través del conectar de Dios con el hombre. Entonces el ser humano necesita de Dios y Dios no puede proyectar los frutos de la fe sin el obrar del ser humano. Sí, por supuesto. La fe es algo que, por decirlo así, como una semilla, ¿no? Que Dios dejó en nuestras vidas. Esa capacidad de conectarnos con Él, de conectarnos con nuestro Dios creador. Llega a ser nuestro Señor, llega a ser nuestro Salvador, pero nos empuja a hacer cosas. El día a día es esto, nadie se queda o nadie quiere quedarse con una salvación en la eternidad, sino que trabajamos todos los días, vivimos todos los días y en todos los días de nuestra vida necesitamos fe, esa fe que nos conecta con Dios, pero insisto, que rebasa, que traspasa los límites de nuestra mente, de nuestra alma y llega a la acción todos los días también.
Pastor, con esta explicación, ¿qué le parece si vemos qué nos respondieron esta semana las personas que encuestamos? Y justamente la pregunta que les hemos hecho es, ¿de dónde ellos sienten que viene la fe? Veamos este video y volvemos aquí a Senda de Vida. Mi fe proviene de Dios, ya que en un diario vivir tenemos muchas complicaciones y problemas, y si nuestra fe está en Dios, podemos cruzar barreras, circunstancias adversas que se nos vengan, siempre depositando nuestra fe en Dios. Mi fe proviene de la palabra de Dios, o sea, con todas las promesas lo que he leído, de lo que yo quiero para mi vida. O sea, como tantos ejemplos que he visto, tantos milagros, tantas cosas, por eso que camino bajo la palabra de Dios. Esa sería mi fe, porque tengo la fe y la esperanza de la vida eterna. Ya eso intrínsecamente está en nosotros, pero viene de parte de Dios. Y cómo la utilicemos, cómo la llevemos en nuestro diario vivir, eso ya depende de cada uno. Bien, eso es lo que nos contestaron. Y, Pastor, ¿de dónde entonces viene la fe que cada uno de nosotros tiene? Yo quisiera compararlo con algo sencillo. Cuando nosotros compramos un aparato electrónico, generalmente, como por ejemplo un teléfono, viene con una carga mínima, y esa carga mínima es la que se necesita solamente para operar el aparato, el dispositivo, y luego hay que recargarlo para que pueda seguir funcionando. Me parece que esto se asemeja mucho a la fe intrínseca que nosotros todos los seres humanos tenemos, suficiente para acercarnos a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en un pasaje la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no conozco a Dios, ¿cómo puedo tener fe? Entonces debe haber un tipo de fe, aunque sea primitiva, esencial, que nos conecta con Dios. Yo creo que es eso a lo que se refiere Efesios capítulo 2, que dice que no podemos ser salvos por las obras, sino por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Y agrega, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. El don de Dios es la fe. O sea que antes de conocer al Señor, tenemos un poquito de fe. Es esa fe que nos anima a conectarnos con Dios. Yo creo que todos los televidentes han tenido esta experiencia. Han buscado a Dios en alguna parte, en algún culto, en alguna religión, tal vez leyendo un fragmento de la Biblia o un libro, y no sabían lo que buscaban, pero sí sabían que lo necesitaban. Y cuando encontraron a Dios, entonces, esa es mi interpretación, la fe que tenían, la poca fe que tenían, se conectó con Dios y les hizo una persona salva, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También en otra versión la Biblia dice que la fe viene de Dios. La fe es como una semilla que nos acerca y nos conecta a Dios. Totalmente claro, Pastor. Y precioso ese mensaje que lo hemos escuchado, pero es importantísimo que lo analicemos, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y con este pensamiento quiero, Pastor, que me acompañe a este primer bloque pues de Senda de Vida. Les pido que no se muevan de sus asientos porque continuamos con este precioso tema. Gracias por continuar en sintonía de Senda de Vida. Estamos abordando el tema de la fe una semana más con el pastor José Zavala Vizcaíno del Ministerio Internacional Guayaquil Norte. Con el pastor Zavala en el primer bloque ya hemos revisado lo que es la fe, de dónde proviene la fe, que es de Dios, y obviamente nos quedamos antes de este primer corte pues revisando que sin fe es imposible agradar a Dios. Como esto es bien fuerte, pastor, y hay mucha confusión porque duele creer, pero está escrito de que sin obras, las obras no le agradan a Dios si no es por fe. ¿Qué le sucede al ser humano, al creyente, cuando no tiene fe? Cuando no tiene la fe correcta, sería, yo creo que
le sucede todo lo contrario a lo que Dios quiere que ocurra en la vida. Si no tengo fe, no puedo agradar a Dios, de tal manera que nada de lo que yo pueda hacer le agrada a Dios. Por eso parece una contradicción, ¿no es cierto? Así es. Pero quisiera justamente que nuestros televidentes nos escribieran para topar cualquier inquietud que tuvieran al respecto. Pero me remito a un versículo en la Biblia, en Romanos 14, dice la Biblia que todo lo que no procede de fe es pecado, inclusive. Eso es bastante fuerte. Es decir, que si yo voy a la iglesia, a la celebración, servicio o culto, y voy a adorar a Dios, pero no lo hago con fe, con la fe correcta, eso que yo estoy haciendo no le agrada a Dios. Eso es nada. Eso es nada, porque inclusive eso, si no proviene de fe, se constituye en pecado. Es decir, que hay una serie de actividades que nosotros, actividades cristianas y muy positivas, muy bondadosas, muy generosas, que nosotros realizamos, pero que son nada, que en definitiva si las presentamos delante de Dios, Dios nos podría decir, no me agradan esas actividades, no me agrada lo que tú estás haciendo, no me agrada lo que tú estás cantando, no me agrada lo que tú estás ofrendando, no me agrada ¿sí? el servicio que tú estás dando, porque si no vino de la fe, por fe y para fe, significa nada. Es una obra muerta. Sí, exactamente, es una obra muerta. Ahora, claro, eso nos deja como mal parados, ¿verdad? En la vida, ¿qué hacemos? Pero es justamente lo que el pueblo de Dios necesita saber. Claro, no significa que le estamos diciendo a las personas, al público, que no hagan este tipo de cosas que son buenas, son las correctas y son las que Dios demanda. Lo que usted nos está motivando es a que nosotros analicemos cómo estamos interiormente, que estemos conectados con Dios, que lo amemos en toda obra y que entonces cada obra que hagamos realmente fluya. ¿Cuál sería un ejemplo, pastor? Un ejemplo sería de algo vacío, que yo pudiera estar motivado a ofrendar a Dios, por eso la Biblia dice que debo preparar mi ofrenda en relación con Dios, pero que nadie dé por necesidad, por ejemplo, dice, ¿no es cierto? Nadie puede dar por presión de grupo, por emoción o por necesidad inclusive. Que yo siento que hay una necesidad, entonces lo voy a dar. O yo tengo una necesidad y voy a dar. Me parece que ese es uno de los tantos ejemplos de hacer algo sin fe. Es algo bueno, ofrendar a Dios, ¿verdad? Claro. Alabar a Dios por medio de nuestras ofrendas. Puede ser también un cántico, inclusive ayudar a los necesitados. Pero si no lo hago con la intención correcta, que no emerge, decíamos anteriormente, que no sale del espíritu, ¿verdad? Lo hago por las emociones, lo hago porque de pronto alguien me dijo que me puede funcionar, ¿verdad? Claro. Que si hago esto, el Señor me da algo a cambio también. Como una receta. Ajá, sí. Y entonces, bueno, la aplico como a ti te funcionó, a mí también me puede funcionar igualito. Y caemos entonces en un círculo vicioso de no tener obras porque no tengo fe y no tengo fe porque no tengo obras, en definitiva. Hay actividades en nuestra vida que llegan a ser, dijimos anteriormente, también una superstición. Por ejemplo, yo he escuchado de mucha gente que deja su Biblia abierta en la casa, en la sala, con el ánimo de ahuyentar a los ladrones, ¿verdad? O que le dé buenas vibraciones o buenas no sé qué. Eso es superstición, pero eso no es fe, no es fe. Que tener una Biblia en la casa es malo, no, pues no puedo decir que es malo, pero si no provino de la fe, si no tiene fe, esencialmente no le agrada a Dios. Hay cosas que hacemos que no le agradan a Dios. Santo es el Señor, alaba su nombre, por siempre será. Santo es el Señor, Dios de Israel.